Vigente hasta junio. Hugo Vela. Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional y de Morena frente al acuerdo energético publicado por el Centro Nacional de Control de Energía emitido por la Secretaría de Energía. Los legisladores coincidieron en que, o por lo menos 3 de ellos, en que la medida frena la inversión privada en energías limpias o renovables y significa un retroceso en materia ambiental. El representante de Morena opina lo contrario y dio todos sus argumentos. Habla de que las energías limpias van a seguir avanzando en el país con la rectoría e inversión del Estado mexicano. Bueno, si les parece, este análisis vamos a regresar a él. ¿Por qué? Porque, pues como vimos en el debate la semana pasada, los legisladores, que el día de hoy, los mismos nuevamente, y les agradezco, van a volver a acompañarnos, pues quedaron con muchas cosas en el tintero que debatir. Lástima, decían algunos de ellos, que no tenemos más tiempo porque quedaron muchas cosas que decir. Pues el día de hoy, en este espacio, nuevamente se abren los micrófonos y las cámaras para ellos, para el debate de este tema fundamental, para el que además han corrido litros de tinta durante el fin de semana. La semana pasada hubo la opinión y los videos los mensajes a través de redes sociales de algunos gobernadores en torno a esto. Vamos a ver esta historia, vamos a ver un resumen de lo que fue el debate aquí la semana pasada y le vamos a dar continuación en un momento más. El debate comenzó desde el pasado fin de semana. Los distintos partidos han fijado su postura. El Partido Acción Nacional, con quien empezaríamos a ver las posturas en este debate, pues ha calificado esto como una estatización del sexenio. Está cerrando las puertas a las inversiones extranjeras que han sido muy importantes en este tema, en la energía. Es una clara violación al marco constitucional y a los acuerdos internacionales firmados por México. Esto quiere decir que está incumpliendo. Es un golpe claro a la confianza, a las inversiones de capital nacionales e internacionales. Los sistemas eléctricos de todo el mundo llaman en este momento de la pandemia a que dejemos a un lado nuestras diferencias ideológicas y analicemos este tema como un tema de salud pública, como un tema de beneficio para los pulmones de las mexicanas y de los mexicanos. Entendemos que es un fraude a la ley porque tiene un sustento técnico interpretado parcialmente. Esto lo consideramos así porque beneficia planes y cuestiones ideológicas del gobierno. Las energías limpias seguirán avanzando en el país con la rectoría e inversión del Estado mexicano. El gobierno de México respetará en todos los momentos los compromisos adquiridos hasta el momento con los inversionistas y ellos pueden estar tranquilos que el objetivo del gobierno es ordenar el mercado de generación de energía. Continuamos ahora para rebatir lo dicho por sus compañeros. Yo nada más quisiera, para no ir más allá, dejarle una pregunta a través de ti a la secretaria Rocío Nale. Si el pretexto para frenar el desarrollo acelerado de las energías limpias en nuestro país, las energías renovables, es la corrupción en los contratos, entonces ¿usted cree que no se puede lograr el desarrollo de las energías limpias con contratos limpios? Yo creo que obviamente sí. Dejar en la mesa otra pregunta a Luis Fernando. Sí, ¿Y diputada, ustedes están respetando los... ¿Por qué hay tantos amparos ya puestos con relación a los contratos que están? Y técnicamente debe de haber un análisis, ¿sí? Donde tú comentas, para mantener la energía, pues para eso está la Comisión Federal de Electricidad, que puede hacer un análisis técnico para que se mantenga la energía, como lo han hecho otros países. Te lo dejo ahí de encargo. Lo que está diciendo Luis Fernando no es cierto. Y tan no es cierto que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió hace unos días una recomendación para revertir este cambio de política eléctrica, porque documenta claramente
que se afecta a la competencia económica, la libre concurrencia y la posibilidad de que las familias mexicanas tengan acceso a energía eléctrica más económica y amigable con el medio ambiente. Yo no he dicho ninguna mentira y además tenemos que recordar que se está cumpliendo con lo que establece la ley de la industria eléctrica, el artículo 132, que se tenía que emitir lineamientos que la administración pasada Los emitió en el nunca 17. emitió. Por otro lado, esto que está haciendo México no es cerrarle la puerta a la energía renovable. Simple y sencillamente hoy, aunque ya existen en algunos lugares del mundo, no contamos con la tecnología para almacenar energía solar ni energía eólica. Bueno, pues el Centro Nacional de Control de Energía otorgó licencia para que puedan hacer pruebas operativas las 23 centrales generadoras de electricidad de energía renovable que interpusieron un amparo contra el acuerdo emitido el 29 de abril. Precisamente este tema también se tocaba en de hecho, la diputada Ayala era quien preguntaba al diputado de Morena qué había sobre estos amparos. Bueno, el Centro Nacional de Control de Energía aseguró que fue notificado ya sobre los juicios de amparo promovidos en contra de este acuerdo y dijo que va a impugnar la admisión, suspensión provisional y competencia del juzgado de distrito, por lo que va a ser válidos los instrumentos legales que tenga a su alcance. Y estas pues son, entre otras, de las últimas noticias en torno a este tema. Así que comenzamos, si les parece, esta mesa de análisis, de conversación, de debate, en compañía precisamente también, y les doy la bienvenida con mucho gusto nuevamente a la diputada María de Los Ángeles Ayala, diputada del Partido Acción Nacional. Bienvenida, diputada. Mónica, muy buenos días. Saludo a tu auditorio, a mis compañeros. Un placer verlos de nuevo. Excelente día. Muchas gracias. Y a el diputado Luis Fernando Salazar, diputado del Partido de Morena. Gracias, Luis Fernando. Buen día, bienvenido. Mónica, muchas gracias a ti. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. El diputado Jacobo David Ceja, secretario de la Comisión de Energía de Movimiento Ciudadano. Diputado, buen día. Hola, Mónica, qué gusto saludarte. Muy buen día a todas y a todos. Es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes este espacio. Gracias, y nuevamente se encuentra también con nosotros del PRI, Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y bueno, pues ex director de la Comisión Federal de Electricidad, quien además pues conoce las entrañas de esta comisión como pocos. Les doy la bienvenida a los cuatro y yo creo que bueno, pues están puestas sobre las mesas. Si les parece, arrancamos con el mismo orden de la semana pasada. Iniciaríamos contigo, diputada Ayala, en torno a pues lo sucedido, los últimos hechos y sobre todo las posturas muy firmes y los mensajes que han enviado gobernadores de Partido Acción Nacional, por cierto, en torno a las energías renovables y a esta política de energía. Le piden a la Secretaría de Energía que recule. ¿Nos escucharon? ¿Nos escucharon? Creo que no nos escucha. ¿No nos escucharon? Ya escuchamos. Ya están escuchando. Adelante. Entonces, les decía que vamos a retomar este debate con el mismo orden que lo hicimos la semana pasada. Comenzaríamos con la diputada Ayala en torno a estas últimas noticias que venimos de recorrer sobre este tema de energías limpias durante el fin de semana y días anteriores. Empezando, por ejemplo, con la postura firme de algunos gobernadores, en particular Tamaulipas y Chihuahua, en contra de esta política que se aprueba por parte de la Secretaría de Energía, quienes les están pidiendo literalmente que recule. El gobernador de Tamaulipas fue todavía más duro, más firme y dijo: no lo vamos a permitir. Diputada. Bueno, gracias, Mónica. Efectivamente, se ha solicitado de diferentes maneras a la Secretaría y al presidente de la República que recapaciten sobre este acuerdo y no se ha escuchado la voz de ellos. Ciertamente salió una nota donde decían que se seguiría permitiendo que se
Correa con las pruebas de aquellas empresas que ya tenían los permisos y que estaban en la línea para hacerlo. Pero no se ha visto ninguna acción y estoy segura que ante esta petición de varios estados se seguirán sumando diferentes estados, Mónica. Definitivamente no ha pasado nada después de una semana o estos días que hemos venido platicando contigo y seguimos tomando el parecer de los ciudadanos. Desafortunadamente, bueno, pues se sigue protegiendo y se sigue, digamos, tomando el COVID como el parteaguas o, digamos, el pretexto para seguir manejando este acuerdo. Entonces, creo que la reunión, y tú acabas de hacer un análisis o un resumen muy claro de las posturas que tenemos los diferentes compañeros de las diferentes bancadas, y no vemos resultado. Pero yo sí te quiero volver a decir cuál es el beneficio de las energías renovables y para qué nos ayudan también en el aspecto del medio ambiente. Voy a dar un poquito de lectura para no perder, no repetir, irnos mucho más rápido por el tiempo que exacto, les recuerdo nada más en esta mesa. Sí, les recuerdo nada más que las energías, como ya lo tocaste, sí. Tenemos 1 minuto y medio por intervención para que nos dé tiempo a todos. De acuerdo, Mónica. Gracias. En ese sentido, entonces, ya se tocó que sean acuerdos, ya se tocó que no son las mejores medidas en cuanto a impacto ambiental, en cuanto no son las mejores medidas porque de alguna forma toda esta planta laboral pues está viniendo hacia atrás. Estamos sumando más desempleo, ya también lo tocamos. Ya también se tocó que estamos en contra de los acuerdos internacionales y los tratados que se vino firmando en México desde con más de 200 países, desde años atrás en el protocolo de Kioto y después en el Acuerdo de París. Ya tocamos que es la energía más cara, ¿sí? Y que estamos favoreciendo esta energía, ¿sí? Y que no es el camino a seguir porque no va a ayudar al bolsillo de los más necesitados. Entonces, Mónica, creo que la vez pasada había varias preguntas en la mesa y yo vuelvo, insisto, con mi partido, con la bancada a la cual represento, pero también represento a ciudadanas y ciudadanos que hoy por hoy han levantado sus recibos de luz, donde ha habido un incremento importante. Y ellos preguntan qué está pasando ante una promesa de gobierno donde no iba a subir la luz. Sí. Hoy se están generando amparos para todas estas personas que están en situación vulnerable, que hablamos que son los menos protegidos y que de alguna forma no pueden cumplir con el pago de su luz. Claro, bueno, gracias. Yo quiero volver a preguntarle a mi compañero Luis Fernando, que se encuentra aquí y que a través de su medio y a través de esta mesa, Mónica, nos dé las razones lógicas y sustentadas para poder explicar a las y a los mexicanos que te acabo de decir cuáles son las acciones que está tomando gobierno, si no son las económicamente más correctas, si no son las internacionalmente más correctas, si están rompiendo con los tratados y acuerdos que acabo de comentar, si no tienen ninguna base regulatoria legal y correcta. Gracias, Entonces, diputada. Me voy retomando todo esto que hablamos. Sí, gracias, perdón, si te gracias, escucho, diputada, es que estamos me gustaría que nos apoyara, permítame. nos apoyara nuestro compañero Luis Fernando en contestar estas preguntas que también quedaron y que justamente los gobernadores de los estados donde se genera energía renovable, que han estado a la cabeza y a la vanguardia de esto, hoy por hoy les dicen que no va a ser posible que continúen adelante con su proyecto. Hay aspectos muy importantes y que necesitamos la explicación porque hay países que han aplicado las energías renovables con éxito y en tanto en la parte de salud, de bienestar, de economía social, medioambiental y laboral. ¿Por qué México hoy por hoy no se suma a este proyecto que firmó con anterioridad? Ahí está. Es más, hoy por hoy se echa para atrás. Gracias, entonces, gracias, diputada. Ya a la me sombra voy con de el corrupción y Enrique neoliberalismo Ochoa, y COVID,
que solo han servido de tapadera y de pretexto, hoy necesitan los mexicanos, las mexicanas, respuesta. Muchas gracias, diputada. Me voy a ir con el diputado Enrique Ochoa rápidamente para que entre de lleno al tema que va a tocar hoy. Gracias, Mónica. Muy buenos días a mis compañeras y compañeros y al público que nos ve a través de ADN 40. Esta fue una semana de avances en cuanto a que se pusieron los temas sobre la mesa. Y los temas sobre la mesa son la salud pública, el medio ambiente y el bolsillo de las familias mexicanas. Las energías renovables ayudan a la salud pública, ayudan al medio ambiente y ayudan a generar energía eléctrica más barata y menos contaminante. Y por eso hay que apoyarlas. Se ha dicho con toda puntualidad por 5 partidos políticos en el Congreso durante la semana que recién terminó que estamos proponiendo que se reactive el apoyo a las energías renovables para prevenir que se utilicen combustibles más caros y contaminantes como el combustóleo. Así lo establece nuestra Constitución, que nos da el derecho a un medio ambiente sano. Así también lo establece la Ley de Transición Energética, que impulsa que el 30% de la energía que se genera en el país sea limpia. Y así lo impulsa el Acuerdo de París, donde se establece que para el 2024, 35% de nuestra energía debe de ser limpia. Y por esa razón es que nos hemos expresado con la reciente decisión en el cambio de política eléctrica en el país, que va en contra de todos estos principios constitucionales, legales e internacionales, porque el cambio de política eléctrica que impide que trabajen como deben de trabajar las energías renovables y como trabajan en todo el mundo, está afectando la salud pública, porque en lugar de energías renovables se utilizan combustibles fósiles que contaminan el medio ambiente, se está afectando el problema medioambiental, porque nos impide cumplir con nuestros compromisos de ley en México, pero también con los acuerdos internacionales a los cuales México ha formado parte. Y además, porque el uso de combustibles contaminantes es más caro y por lo tanto afecta en los recibos de energía eléctrica al bolsillo de las familias mexicanas. 5 partidos políticos lo dijimos esta semana en la comisión permanente. Y lo que estamos haciendo es un exhorto a que se abra la mesa del diálogo, a que podamos poner las mejores ideas de solución sobre la mesa y que juntos encontremos una nueva política eléctrica que dé certidumbre a la creación de empleos y que ayude a mantener la salud pública, el medio ambiente y mejorar las condiciones de los bolsillos de las familias mexicanas. Gracias, diputado. Le paso la palabra al diputado Jacobo David Cheja de Movimiento Ciudadano, quien precisamente hablando de las energías limpias y las consideradas no energías limpias, el combustóleo es un tema que te ha motivado en los últimos días, sobre todo, diputado. Adelante. Gracias, Mónica. Yo quisiera que me permitieras, antes de iniciar brevemente, felicitar a todas y a todos los contadores de México hoy en su día. Y pues sí, efectivamente, en el tema del combustóleo que bien comentas, tal parece que el gobierno federal no le preocupa la salud de todos los mexicanos y de las futuras generaciones por el daño provocado al medio ambiente. En el consumo de este combustible se genera alta contaminación por su alto contenido de azufre, que, como bien lo dices, rebasa las normas internacionales. Hemos escuchado ya a diferentes directivos de la CFE la intención de aumentar el consumo del combustóleo si Pemex se lo vende más barato. Esto ocurrirá sin duda y es muy preocupante, ya que, como todos sabemos, el combustóleo de Pemex es un residuo que ya nadie compra en el mundo, que ya nadie lo quiere por su alto contenido en azufre. Como lo comenté, si no mal recuerdas, la semana pasada aquí en este mismo espacio, presenté ya un punto de acuerdo a la comisión permanente para que la CFE no incremente el uso de combustóleo en la generación de energías eléctricas. Y yo quisiera brevemente hacer una pregunta a modo de ejemplo. Ya la otra ocasión lo mencioné, lo que está pasando en Tula con la termoeléctrica y la refinería. ¿Alguien de ustedes sabe por qué el aire del Valle de México sigue tan contaminado a pesar de que bajó la movilidad en un 60%? Pues obviamente
por el combustóleo que tanto daño nos hace a los pulmones de todas y todos los mexicanos y que generan la refinería y que consumen la termoeléctrica de Tula y que se encuentran pues, escasos kilómetros, del Valle de México. La verdad, la CFE no entendemos por qué justifica el acuerdo del SENACE, así como el acuerdo de la política y continuidad y confiabilidad de la CENER. Ya que busca, yo creo, eliminar la intermitencia en el sistema eléctrico nacional con pretexto de la baja demanda de la energía, como bien lo mencionas, por la emergencia sanitaria del CODIF. La CFE busca, a través de estos acuerdos, reducir o eliminar los costos de conectividad que asume por los desequilibrios del abasto de energía excedente o sobrante de las empresas que generan energías limpias. Sin embargo, la CFE ya cobra un servicio de transmisión y distribución en los recibos que pagan los usuarios de mediana y alta tensión por el consumo de la energía eléctrica. Si dichos recursos se aplicaran de manera eficiente, no habría necesidad de emitir este tipo de acuerdos arbitrarios y unilaterales, como ya lo he venido comentando. Bien, gracias, diputado. Me voy ahora rápidamente con el diputado Luis Fernando Salazar de Morena y bueno, pues ahí están puestas en el resumen, pues están repetidas las preguntas que te dejaban como pendiente. Diputado, se ha hablado de la probable corrupción en los contratos, se habla del tema de la contaminación. La diputada ya la pone sobre la mesa el aumento de los recibos de luz de muchísimas familias en México y todos estos temas que te llevaste como un pendiente y que seguramente estarás desarrollando para la postura del día de hoy. Adelante, buen día. Gracias, buenos días, Mónica. Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros. Y efectivamente, en medio de un debate, lo cual es un ejercicio que se agradece para que la ciudadanía esté mejor informada, son las narrativas que impulsa cada uno de los partidos políticos respecto a su propia visión. Aquí creo que todos están hablando de verdades a medias. En primer lugar, me referiré a un planteamiento general donde hablaré de lo que comentó mi compañera Ángeles respecto a los gobiernos locales, lo que comentó mi compañero de MC respecto a los combustóleos y por supuesto lo que comentó mi amigo y compañero Enrique Ochoa sobre las energías limpias. Yo lo que creo que es importante aclarar, es importante tener claro que la integración de centrales de energías renovables sin reconocer el costo de los esfuerzos de la red requiere de forma inmediata o sin tener certeza previa de su interconexión, crea costos más onerosos para todos los jugadores. Y explico por qué. Bueno, de hecho, quiero abrir un paréntesis. Salió una nota en un medio, en la revista Forbes, donde dice que la CFE le costó a los mexicanos más de 1,000 millones de pesos el mantener contratos de energía eólica en los últimos años. Los nuevos generadores deben realizar el refuerzo mínimo requerido por el SENACE. Este es un costo que el generador debe contemplar dentro de su plan de negocios. En segundo lugar, el refuerzo realizado por el generador muchas veces no es suficiente en el tiempo al existir otros elementos que también requieren de atención y se ven comprometidos por la participación de nuevas centrales. Tercero, el reparto de los costos generados no es equitativo porque los nuevos consumidores y centrales ahora tendrán que realizar más refuerzos a la red. Cuarto, como efecto de una limitada planeación, se hacían acciones correctivas, mas no preventivas, limitando la acción de todos los jugadores y dejando de generar condiciones de certeza. Quinto, lo anterior creaba costos en las tarifas que la CREVE reconocía cada 5 años, ya que cada solo se hace un ajuste por la inflación, lo cual era insuficiente y poco rentable, conllevando a tener limitados recursos al operador, en este caso a la CENACE, y al transportista, en este caso a CFE Transmisión, y al distribuidor, en este caso CFE Distribución. Séptimo, por lo que la necesidad de establecer reglas claras va a permitir llevar a cabo de forma ordenada la integración de nuevos participantes, creando un orden de algo que en el futuro terminaría mal de seguir en el mismo rumbo. Esta nueva política limita los permisos para nuevas plantas y ante la ausencia de una política nos hizo estar en un orden aparente lo digo entre comillas,
fue imposible tener la certeza de todos estos elementos que conlleva un proyecto en el sector eléctrico. Estamos en un proceso de transición, estamos a favor del uso de las energías renovables. Esto generó muchos proyectos de papel que en la ejecución dejaban grandes huecos legales y que no se evidenciaba la oportunidad de tener, que podrían tener en el mercado. Ello creó un sector altamente especulativo, donde los proyectos se hacían más onerosos al tener que integrar un mayor número de intermediarios para hacerlos viables. Ya me he pasado en el tiempo y me gustaría continuar después, Mónica. Gracias. Yo creo que en este momento me parece, y si no tienen inconveniente el resto de los legisladores, le pasaría la palabra al diputado Enrique Ochoa, dado que esto que menciona el diputado de Morena es importante. Luego de esta nota que se publica sobre que a la Comisión Federal de Electricidad le hubieran costado más de 1,000 millones de pesos en los últimos años mantener la energía o los proyectos de energía eólica, justamente se contrapone a esto lo que dos gobernadores, particularmente el de Tamaulipas y el de Chihuahua, decían esta semana. Y tú, diputado, pues en estos años que menciona esta nota, pues tú eras el titular de la CFE. Efectivamente, esto era lo que le estaba costando a la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, y por otro lado, según lo que dice, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, de los miles de millones de pesos que se estarían perdiendo en inversión por parques eólicos, ¿cuántos de estos 1,000 millones de los que habla la nota que menciona el diputado de Morena se estaban recuperando? ¿Qué responderías tú a esto? Claro que sí, Mónica, este es un tema muy importante y qué bueno que se pone sobre la mesa. Luis Fernando se está haciendo referencia a contratos de energía renovables que se firmaron en las administraciones de hace 12 años. Es decir, hace 12 años la eficiencia de las energías eólicas era muy distinta a la que es hoy. De hecho, en los últimos 11 años ha bajado en 78% el precio de generación eólica por los avances tecnológicos del mundo. Y sería injusto comparar los precios de hace 12 años con los de hoy sin tomar en cuenta los avances tecnológicos. Pero recordemos todos que los contratos de energía tienen una duración de 25 años. Por lo tanto, tecnología que era de punta hace 15 años, hace 12 años, pues ahora a la distancia se puede ver con otros ojos, como seguramente la tecnología de hoy, donde tenemos con los parques actuales, los cuales a mí me correspondió impulsar, que son los de la generación de energía eléctrica más barata y de última tecnología, pues probablemente en 10 años vean con otros ojos, pero hoy son los mejores. Entonces, lo que se está honrando son contratos de hace 12 años que se establecieron en administraciones panistas. Por cierto, el partido al cual Luis Fernando formaba parte en ese entonces, ahora está en Morena. Y en aquellos contratos, pues en su justa dimensión tecnológica de aquel entonces eran sensatos. Se pagan ahora porque la durabilidad de esos contratos es de 25 años y se pagarán hacia adelante. El asunto es que aquella tecnología ha sido superada por la tecnología actual. En el tiempo en el que yo fui director general de la CFE, impulsamos las subastas de energías limpias. Esas subastas fueron reconocidas en medios internacionales como las subastas más transparentes y que arrojaron los costos más bajos. Son los parques de generación solares y eólicos que ahora están entrando en participación en el sistema eléctrico mexicano, y son esos los que se han visto interrumpidos, los nuevos parques, los tecnológicamente avanzados, por el acuerdo que se ha impulsado cambiando la política eléctrica. Entonces, se está impidiendo ahora que entren los nuevos parques, que son los de los costos más bajos, sobre pretexto de arreglar los contratos de hace 12 años que fueron hechos en administraciones panistas y que eran consecuentes con la tecnología de entonces, que no se pueden ver de una manera crítica a menos de que se tome en consideración que ha cambiado la tecnología de manera importante en 12 años en materia eólica. En consecuencia, cada tecnología en su tiempo histórico, y cada uno de esos contratos tenía su justificación en el momento en que se estableció. E insisto, eso fue hace 12 años. Bien. Ahora, los contratos actuales de los que estamos hablando hoy, los que se están viendo afectados hoy, son contratos transparentes, públicos, de tecnología de punta, que están arrojando los costos más bajos del sistema. Me parece que es incorrecto que si lo que se quiere arreglar son los contratos del pasado de hace 12 años, se afecten los contratos del presente y del futuro, que son los que están arrojando
las inversiones actuales, los empleos actuales y los costos de generación de energía eléctrica más bajos del sistema. Es decir, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas con la solución que se está proponiendo. Por arreglar algo de hace 12 años, están lastimando lo que se genera hoy y lo que se generará en el futuro, que son las energías más baratas, más amigables con el medio ambiente. Segundo punto, dijo Luis Fernando que había que arreglar los costos de transmisión que cada 5 años establece la Comisión Reguladora de Energía. Ese es un problema de la Comisión Reguladora de Energía con la Comisión Federal de Electricidad. Ahí no tienen nada que ver los productores de energías renovables de estas subastas o de las de hace 12 años. No tiene nada que ver. Ese problema es regulatorio y es de la red de transmisión. En cambio, la discusión que estamos teniendo sobre la mesa es de generación de energía eléctrica renovable, donde ellos, los parques de generación solares y eólicos nuevos, no tienen nada que ver con las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía en Transmisión. Entonces, de nuevo, es loable tratar de arreglar un problema de la Comisión Reguladora de Energía, con la cual yo estoy de acuerdo, Luis Fernando, pero ese problema de transmisión no tiene nada que ver con impedir generar a las fuentes renovables nuevas, modernas, tecnológicas y transparentes que están ahí. Entonces, pongamos los puntos sobre la mesa y distingamos una cosa que sucedió hace 12 años de una cosa que está sucediendo hoy. Distingamos entre problemas de transmisión con la Comisión Reguladora de Energía y costos con los problemas de la generación de energía renovable que están arrojando verdaderamente tantos beneficios. Gracias, diputado. Mónica. Gracias. Le voy a pasar la palabra a la diputada María de Los Ángeles Ayala. 1 minuto y medio, diputada, por favor. Y precisamente sobre este tema que a ti te ocupa, que son, tú hablabas desde la semana pasada de un tema de corrupción en los contratos, precisamente hablando de contratos. Sí, gracias, Mónica. Bueno, muy clara la explicación de mi compañero Enrique. Creo que queda sentado sobre la mesa lo que le acaba de exponer a todo tu auditorio. Mira, efectivamente, este tiene que ver con un tema, y lo repito y lo reitero, no es, o sea, nos gustaría saber qué es lo que hay detrás de todo esto, y lo digo con toda claridad. ¿En qué momento, sí, el presidente de la República y la secretaria Nale perdieron la visión nacional de un país que es México? ¿En qué momento cada gobierno, como tú lo acabas de tocar, se manifiestan algunos gobernadores? ¿En qué momento los gobernadores de algunos de los estados, incluidos los municipios, tienen que resolver una situación que depende de gobierno federal? ¿Y en qué momento el presidente de la República está favoreciendo nada más a algunos? Esto no nos suena que lleve una transparencia, esto nos suena que hay algo detrás. El compañero Enrique acaba de explicar que si nosotros continuamos con este camino e ir a energías limpias y renovables, por supuesto que el costo será menor. Pero seguimos favoreciendo, como lo comenté hace un momento, a un sistema obsoleto, a un sistema que va a salir más caro, como lo dijo el compañero Jacobo, que donde la salud debe ser el principio y el bienestar social, como lo ha dicho el presidente de la República, debería de ser el primer móvil para toma de decisiones. Las tomas de decisiones no tienen transparencia, no hay consultas, no hay estadísticas. ¿Qué pasó con la cervecería que se canceló, la cervecera? ¿Por qué no están haciendo esto mismo, un consenso, una consulta nacional donde se transparente? Se ha dado todas las explicaciones, Enrique las acaba de dar, los expertos la dan en cada mesa de discusión y hay oído sordo. Esto no nos huele bien, por llamarlo de alguna forma. A mí me gustaría saber qué intereses hay detrás de esto para dar una respuesta a las y a los mexicanos, para efectivamente decirles, mira, el gobierno federal, el presidente de la República está buscando tu bienestar. Por supuesto que va a cumplir no subiendo el recibo de luz. Esto es imposible si seguimos con estas energías fósiles que nos van a seguir costando cada vez más caras. Gracias, diputada. Por supuesto que nosotros apoyaremos una buena decisión por parte del presidente de la República, siempre y cuando haya consenso, siempre y cuando haya transparencia. Y efectivamente no puedes juzgar el pasado.
si han cambiado las dinámicas del presente o tomar del pasado aquello que sirva y empezar con las nuevas herramientas, tecnología para dar adelante a proyectos. Pregúntale, por favor, Luis Fernando, a cada empresa que ha hecho todos los trámites legales y por lo menos les ha tomado 3 años para que presenten que están preparados para recibir energías limpias, donde se les piden contratos, donde va estipulado cada uno de los puntos que ellos tienen que cubrir para ser acreedores y poder transmitir, transportar energía limpia. Bien. Eso se ha hecho y no en este gobierno. En este gobierno, después de gracias, meses, diputada. lo único que hemos escuchado es que hay corrupción. Sí. Gracias, diputada. Gracias. Quieren nuevamente centralizar. Si gracias, diputada. Se nos termina el tiempo buenas. Porque si no, no pueden hablar aquí, sus compañeros. De varios contratos que han hecho empresas donde han seguido paso a paso diputada. El lineamiento que se les ha puesto para llegar y tener energías renovables que bajen los costos en su quehacer día a día y que generen mayor ingreso. Gracias, diputada. Muchas gracias, diputada Ayala. Le paso la palabra rápidamente al diputado Ceja. La verdad es que ya nos comió el tiempo. Adelante, diputado. Rápidamente y brevemente, yo quisiera abonar y comentar y recordar algo de lo que dice mi compañero Enrique Ochoa. La CFE únicamente genera el 50% de la energía que nuestro país demanda. El resto es generada y comprada a empresas extranjeras, entre ellas generadoras de energías limpias, y que desgraciadamente es solo el 11.7% de la energía generada a partir del sol y el viento, la energía solar y eólica. Luis Fernando comenta que obviamente esta energía eléctrica limpia nos genera más costos. No es cierto, lo que pasa es que se compra a empresas particulares que obviamente buscan generar una utilidad, y obviamente la empresa del Estado, la CFE, no busca ese objetivo, pero obviamente al comprar energías que nuestro país no produce porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos la tecnología para abastecernos, pues obviamente la tenemos que comprar. Yo insisto, porque sé que nos comen tiempo, tenemos que trabajar energías limpias con contratos limpios. Ahí está el tema. Nosotros seguiremos impulsando porque obviamente entendemos que las energías limpias es un convenio, es un contrato, es un acuerdo que tenemos que cumplir a nivel internacional. Entiendo del tiempo, yo ahí lo dejaría, Mónica, y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Luis Fernando Salazar, adelante. Gracias, Mónica. Bueno, respecto a lo que comentaba mi compañero Enrique Ochoa, efectivamente, si los tiempos están cambiando, nos obligan a hacer las cosas de manera diferente y a ir ajustando. Estamos en un proceso de transición. Nadie está hablando de estar en contra de las energías verdes y las energías renovables. Nada más que estamos diciendo que los acuerdos a los que y a los instrumentos legales que se construyeron para tener las energías renovables que tenemos actualmente no son acuerdos que le estén garantizando este suministro de energía ni utilidad a la Comisión Federal de Electricidad. Los tiempos cambian y estamos en un momento de transición. De hecho, el sector es un sector altamente especulativo, donde los proyectos se hacían cada vez más onerosos al tener que integrar un mayor número de intermediarios para hacerlos viables. Eso también es una realidad. Son proyectos que se llenaron de coyotaje a costo del poder político. Y esto afortunadamente se ha venido desenterrando desde el inicio del sexenio. Una vez que eran viables, en realidad el mercado no recibía los beneficios de una aparente competencia, al estar viciados por procesos sin terminar o dejaban a la deriva grandes inversiones donde el gobierno tenía que intervenir a altos costos para subsanarlos y lograr destrabarlos. La política impulsada por la CENER dejará de lado los proyectos de papel para dar certeza a los que se necesitan para la proyección, para los proyectos verdaderamente competitivos que generen riqueza, donde se instalen y no recurran a una red de coyotaje al tener una clara participación en el mercado. Existe mucha inconformidad por parte de los gobiernos locales para brindar certeza. Es necesario trabajar con los estados y los municipios, como bien lo dice mi compañera Ángeles, requiriéndoles también información que pueda robustecer la programación nacional, así y alcanzar las metas. Estados con alto consumo energético se han pronunciado en contra, pero las metas planteadas en sus programas estatales de desarrollo sobre el sector eléctrico
se han quedado cortas. El gobierno federal requiere que estos planes no solo sean letras o buenas intenciones para aparentar que habrá desarrollo. Tiene que haber certeza, y la certeza no solo la da el gobierno federal, sino también las administraciones estatales y municipales, por lo que la tutela de la planeación del Estado se ejecuta en esta política. De este modo, proyecto que recibo permiso tendrá una base sólida en todos los niveles de gobierno que implique que sean terminados en tiempo y con ello se disminuyan los costos de la electricidad. Esta política afectará el bolsillo de las familias mexicanas. También es falso que existirá un aumento en las tarifas. Lo que la CENER plantea es hacer los proyectos más eficientes y brindar la certeza conforme a los tiempos avanzan. Es cambiante. Lo que vivíamos hace 12 años ya no vive ahorita. Lo que aplicó en el 2017, y no me podrá dejar mentir Enrique Ochoa, son lineamientos insuficientes para la actualidad. Y nadie me podrá negar al compañero Ceja que la CFE es la principal compradora de energía renovable en el país. No se trata de poner trabas, sino de crear rutas de lo que es económica y técnicamente factible en favor de los mexicanos. Por el contrario, de seguir por la misma ruta, sí podría haber un incremento y que tal vez no se verá inmediatamente, como lo mencioné. La CRE reconoce los costos a CFE en transmisión y distribución cada 5 años. Por eso yo creo que este gobierno está en contra no está en contra de las energías renovables, está a favor de ellas, pero para llegar a ellas es un proceso que se tiene que hacer de manera gradual, porque ni la tecnología le alcanza, ni estamos en capacidad de hacerlo de un día para otro. Sería deseable dejar de utilizar el combustible fósil, pero lo estamos haciendo con la utilización del gas natural. Este gobierno requiere seguir apostando por las energías renovables y eso requiere reconocer los costos asociados a su uso. Básicamente, la baja demanda que le permitió a la CENACE tener una visión sobre el futuro comportamiento de la red eléctrica con una mayor integración de las renovables. Eso es a lo que vamos, y lo que vio no es el sueño que se ha descrito en los medios, sino una pesadilla que podríamos vivir en el futuro si no se tomaban acciones de inmediato como se ha hecho. Si bien no ha habido una falla generalizada en el sistema, sí se han presentado dificultades, y todos lo saben, relevantes para la CENACE. Y estas las ha podido solventar gracias a la pericia de los técnicos de la CFE, pero advertir los riesgos a futuro implica desde este momento tomar acciones para garantizar las mejores condiciones a todos sus participantes. Gracias. Reitero, la CFE es el operador de mayor comprador de energías limpias de México. Gracias, diputado. Mónica, muchísimas gracias a los 4. Ya sé que nos quedan pendientes, como siempre nos quedan pendientes muchas cosas. Yo les dejo abierta la invitación a cada uno de ustedes para que ahora lo comentemos en lo individual, con entrevistas en este mismo espacio. Así que a reserva de acordar con sus agendas para que cada uno venga y se siente en esta mesa pues lo más pronto posible. Este tema da para mucho. Desafortunadamente el tiempo nos comió, pero les agradezco muchísimo a los 4 haber intervenido con nosotros esta mañana y muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias. Muy buen día.